Bueno, yo nací en una familia cristiana, eso es lo primero. Yo nací en el año 1977 en Madrid, fui a un colegio católico y bueno, pues una vida tremendamente normal en ese sentido, ¿no? Bueno, pues yo la práctica de la fe lo he vivido muy normal, ¿no? Pues desde pequeñito la catequesis, la primera comunión, íbamos a misa los domingos, luego comíamos en familia, en Semana Santa íbamos a procesiones, este tipo de cosas, ¿no? Es cierto que llega la adolescencia, entonces empiezas a tener pues otros flujos de información de las cosas que hay en el mundo, te empiezas a hacer las primeras preguntas de la vida y esas preguntas muchas veces en casa no te las responden, como digo yo, fuera tampoco, pero fuera por lo menos es más divertido, ¿no? Entonces empiezo a alejarme un poco de la vivencia de la fe, tanto de la que he tenido en mi casa como de la que he tenido en el colegio, y así es como yo pues desarrollo mi vida, empiezo a trabajar, me voy de casa jovencito y bueno, pues así llego a los 28 años. En los 28 años, una serie de circunstancias, es verdad que yo había vivido un poco como un cabeza loca y después de cometer numerosos errores a lo largo de mi vida, me planto a los 28 años una crisis existencial tremenda, ¿no? Muy grande, muy fuerte. Tanto es así que llega un momento en el que yo estoy al borde de la desesperación, ¿no? Y sucede lo siguiente, hay una noche en la que yo ya no sé qué hacer, no sé a quién acudir, no sé cómo poner orden en mi vida, y yo, que no era una persona de rezar, hago una pequeña oración, una oración muy espontánea, muy sencilla, muy como era casi como un deseo, hablando no sabía muy bien con quién, pero es verdad que estaba en casa de un amigo, me pongo de rodillas al pie de la cama y digo, Dios mío, si estás ahí, coge tú las riendas de mi vida, porque a mí mi vida no me sale. Pero lo hice sin ninguna pretensión de nada, de que pasase nada, ni de que sucediese nada. Y hoy, que han pasado tantos años, hoy sí que sé a ciencia cierta, y así estoy seguro de que ese es el día que cambia mi vida, ¿no? El día que yo le doy mi vida a Dios para que Dios haga de mí lo que Él tenía pensado o lo que quiera, ¿no? Ese verano, como digo, que yo estaba en una depresión, vamos, yo tenía un amigo que decía, tú no pasaste una noche oscura, lo tuyo era un eclipse, y porque no sabían cómo levantarme, ¿no? Es que no. Pero bueno, se dio una circunstancia, hubo una persona que me dijo, oye, ¿por qué no te vas a descansar? Mira, hay un pueblecito de Guadalajara, muy pequeño, en el que vive una comunidad de la Renovación Carismática. Yo jamás en mi vida había oído ese nombre, la Renovación Carismática. Bueno, es una corriente de la iglesia o un movimiento, algo parecido. Y me dijo, mira, ¿por qué no te vas allí y descansas? Estás allí, pues cuando quieras te vuelves a tu casa. Y entonces me planto en un pueblecito de Guadalajara, como digo, de 24 habitantes. Era el verano de 2005. Un pueblo en el que estoy en una casa en la que vive un cura, 2 monjas, no hay cobertura de móvil y no hay bar. Y un pueblo que no hay bar en verano, a los 28 años es muy duro. Y no os podéis imaginar, yo no me fui de allí porque yo estaba realmente mal, pero la cantidad de veces que uno pensaba, ¿yo qué pinto aquí, no? El plan no es el más apetecible. Pero bueno, la cosa es que estando allí con esta gente, hubo una tarde que hablando con el padre Carlos, no sé de qué estábamos charlando, y yo le dije una frase que fue, qué bonito debe ser el cielo, yo me quiero ir allí. Que es una forma muy elegante de decir, yo me quiero morir, ¿no? Yo quiero borrarme de esto porque a mí esto de la vida no me apetece, ¿no? Y entonces el padre Carlos, me acuerdo que se da la vuelta, se gira y me mira así por encima de las gafas, tenía los ojos en llamas. Y me dice, el cielo. ¿Tú sabes que existe en la tierra un lugar en el que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos? Y yo ante esa manifestación, pues me asombré un poco y digo, caray, digo, ¿y esto dónde está? Y me dice, en Bosnia. Y digo, ¿en Bosnia? Entonces yo me quedo pensando y digo, ¿que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos? Fíjate que podía haber dicho Hawái, París, Canarias, no sé, ¿no? Y yo la imagen que tenía de Bosnia era terrible, ¿no? Era de los telediarios de los años de la guerra y todo esto, ¿no? Digo, en Bosnia, pero ¿por qué hay en Bosnia, no? A lo mejor me he perdido algo. Y digo, pues mira, en Bosnia hay un pueblecito en el que se aparece la Virgen.
yo, como digo, mi vida de piedad no era muy lustrosa, ¿no? Pero sí que es verdad que de pequeñito, pues yo me acordaba que había visto una película de Fátima en blanco y negro y que me había, bueno, pues decía, mira tú qué simpático, los pastorcitos. Un hermano una vez trajo a casa una cantimplora de estas que tiene la figura de la Virgen de Lourdes con agua dentro, y entonces me contó aquello del agua que cura y todas estas cosas. En fin, además brillaba de noche la botellita, era tremendo aquello. Y yo digo, como en Fátima. Pues sí, como en Fátima. Y claro, y yo también me acuerdo de Lourdes, ¿no? Que hay el agua Sí, digo, ¿y esto cuándo fue? Y me dice, no, esto está siendo. Digo, ¿pero cómo que está siendo? Me dice, sí, que está siendo. Digo, ¿pero está siendo cuándo? Me dice, pues hoy. Digo, ¿cómo que hoy? Me dice, bueno, pues mira, esto pues empieza en el año 1981, empieza a contarme ahí una historieta más muy resumida. Y yo me acuerdo que yo pensé, esto no puede ser verdad, porque si fuese verdad, mi madre ya lo sabría. Mi madre era una mujer muy piadosa que rezaba el rosario en latín y iba a misa si podía todos los días y este tipo de cosas, ¿no? Y yo dije, esto no puede ser verdad, porque mi madre, que nos ha llevado a todas las vírgenes, a todos los santos, y nunca nos ha contado esto. Pero más allá de eso, a mí aquello no me gustó, ya fuera de bromas, porque, pues a ver, yo no estaba bien. Yo de repente me veo en un pueblo aislado con una comunidad carismática que no sabía lo que era, un señor contando una historia. Yo empecé a pensar, digo, esto va a acabar siendo una secta y me quieren captar aquí o algo así, ¿no? O sea, entonces tienes que salir de aquí, ¿no? Entonces yo le contesté un poco fuerte al padre Carlos, y el padre Carlos, que no quería entrar en discusiones, me dijo, mira, si a mí me da lo mismo. Dice, yo, mira, si quieres te dejo aquí este libro y tú, pues si quieres le echas un vistazo. Y el padre Carlos se fue y dejó encima de la mesa un libro que se titulaba El triunfo del corazón, escrito por una monja francesa, y contaba cosas de Medjugorje. Aquel libro tenía la portada ideal si tú haces un libro y no quieres que se compre nadie. Era terrible. Recuerdo, es que me hace mucha gracia porque recuerdo que la portada se veía una iglesia, una anciana con unas ovejas, que nunca he entendido lo de la anciana con las ovejas, y en primer plano había un adolescente, esto es lo que yo vi, había un adolescente que tenía cara de haber tomado algún tipo de seta alucinógena o de haber fumado alguna sustancia comprometida. Luego supe que era una de las videntes en éxtasis, ¿no? Pero el impacto fue tremendo y yo no entendía nada, ¿no? Pero es verdad que cogí aquel libro y empecé a leerlo y bueno, pues, por lo menos era muy fresco, estaba muy bien escrito, contaba anécdotas muy divertidas, y dentro de la locura que era todo aquello, porque no os podéis imaginar, bueno, pues me pareció simpática la cosa y poco más, ¿no? Al cabo de unos días yo regresé a mi vida, empecé a reordenar mi vida. Acaba aquel verano de 2005 y en enero de 2006 yo trabajaba en el Grupo Intereconomía en Madrid, una redacción muy grande, éramos 700 personas en aquella empresa. Y un buen día estoy hojeando un periódico de los que editaba el grupo y veo una media página de publicidad a color, en página impar, que es más caro, y a color, que es más caro, un anuncio rarísimo que ponía mensaje de la Virgen en Medjugorje. También el diseño del anuncio era para verlo también, ¿eh? Pero yo me acordé, digo, anda, pero si esto es el libro aquel de aquellos, fíjate qué curioso, ¿no? Y había una imagen de la Virgen, y a mí, como en aquella ocasión, unos meses antes, me surge una oración, era casi como un juego de niños, ¿no? O sea, pero vamos, sin ninguna pretensión, sin ninguna pretensión de que sucediese nada, ¿no? No voy a rezar para... No, era simplemente yo vi la imagen de la Virgen y a mí me surgió muy inocentemente decirle a aquella imagen de la Virgen, si es verdad lo que cuentan de ti y tú tienes algo para mí allí, llévame, porque yo no tengo ni tiempo ni dinero, entonces no puedo ir, me tienes que llevar tú, pero de una forma muy tonta. Dos días después me llama mi jefe a su despacho, me sienta, Suso, ¿qué tal? Pues bien, ¿con qué andas? Pues con esto, con aquello, con tal. Y dice, oye, quería hablar contigo una cosa. Me dice, ¿tú has oído hablar de unas apariciones de la Virgen en la antigua Yugoslavia? Entonces yo me quedo helado, porque yo había oído hablar de unas apariciones de la Virgen en la antigua Yugoslavia, pero no sabía si me convenía decirle a mi jefe que había oído hablar.
Y entonces dije, no me suena. Y dice, pues sí, mira, y entonces me empieza a contar algo, ¿no? Que yo ya, pues mira, es que ha venido Julio, que era el presidente del grupo, dice que allí, que se está apareciendo la Virgen, que no, que ha venido alguien, que le ha llamado una señora, que ha estado comiendo en su casa, que ha estado allí. Dice, y es que pues tiene mucho interés en que vaya alguien y yo no sé si a ti te importaría, si no, si, ¿qué te parece? Bueno, total, que yo, os lo digo de verdad, me empecé a poner muy nervioso. ¿Por qué? Porque según este hombre me contaba todo aquello, que este hombre era mi jefe, yo me di cuenta perfectísimamente de una cosa, ¿no? Y es que 2 días antes a aquella cosa tan rara como era ese anuncio tan raro en un periódico, yo le había dicho, si tienes algo para mí allí, llévame tú, porque yo no tengo ni tiempo ni dinero. Y yo era perfectamente consciente de que la única forma de viajar a algún sitio sin gastarte tu tiempo y tu dinero es que te mande tu jefe a trabajar. Y yo decía, ¿dónde está la cámara oculta? O sea, quiero decir, esto es un poco como el show de Truman. Como que... Entonces eso te pone muy nervioso. Total, que bueno, que me dice que me entere de qué es aquello, me apunta el nombre en un papel, el nombre famoso este de Medjugorje, y dice, mira, empieza a investigar, empieza a ver cosas, a ver si puedes irte para allá, ¿no? Entonces yo me voy a mi sitio y, como digo yo, estaba temblando, de verdad. Pues yo miraba al resto de compañeros que estaban todos allí con sus cosas y yo decía, ¿yo esto a quién se lo cuento? Bueno, total, que empiezo a enterarme un poco, empiezo a montar un viaje amigo. Lo primero, ¿cómo se va a este sitio? Yo no conocía a nadie que fuese más que los carismáticos aquellos del pueblo que sí que habían estado alguna vez, ¿no? Entonces lo que hago es, digo, el anuncio del periódico, llamo a hablar de publicidad, oye, he visto un anuncio, ah, sí, ja, fíjate tú la gente lo que pone. Había, digo, decirme quién lo ha puesto. Entonces llamé a esa señora me dice, pues mira, hay un viaje a finales de marzo, qué bien que te vengas, qué bien. Esto es que la Virgen te trae. Y yo, que la Virgen me da, a mí me manda mi jefe. Bueno, serán cosas de señora, ¿no? Pero bueno. Empiezo a montar un viaje a Medjugorje, que era el 25 de marzo, y de enero a marzo empiezo a montar, yo me empiezo a enterar un poco de qué va la cosa. Yo, aunque había leído aquel libro, pero no me había quedado nada claro cuándo se aparecía la Virgen, cuándo no, cuántos eran los vídeos. Yo de repente, cuando vi que eran 6, yo dije, madre mía, 6. O que era todos los días durante tantos años, yo decía, pero esto ¿cómo no ha salido en el telediario? Si esto es verdad, ¿no? Entonces yo pensaba que... Yo no digo que yo estuviese convencido de que fuese mentira, pero raro sonaba de narices. Esto era muy raro. Os aseguro que el trabajo más raro que me habían encargado en mi vida, vamos. Y yo pensaba, madre mía, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en ese tránsito, un compañero me dice que me va a acompañar, hablamos con los jefes, así no voy yo solo, y digo, bueno, pues mira, lo que vamos a hacer es, porque allí, para empezar, el idioma es el croata, yo el croata no lo trabajo. La moneda era, vete tú a saber qué. ¿A quién conocemos allí? ¿Quién nos puede...? Yo no conocía a nadie que hubiese estado. Luego sí, pero alguien que te diese alguna pauta. Bueno, dijimos, mira, nosotros nos metemos en el viaje de esta señora, que organizaba un viaje al año, y hacemos un reportaje de una peregrinación a la antigua Yugoslavia. Pero tampoco sé qué más vamos a sacar de esto. O sea, hacemos fotos y pues qué bien se reza aquí o no, o lo que sea, ¿no? ...25 de marzo del año 2006, 6:30 de la mañana, terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Yo me acuerdo que salgo del metro, voy hacia los mostradores y me encuentro con Gonzalo, que entra por la derecha, y al fondo, la terminal estaba vacía, pero al fondo hay un nutrido y bullicioso grupo. A ver, ahora tengo 42 años y me da un poco lo mismo, ¿no? Pero con 28 era un bullicioso grupo de señoras de 40 largos que estaban entusiasmadas con la excursión, montando allí un alboroto curioso. Me acuerdo que nos acercamos un poco y vemos también que había allí aparte como 2 sacerdotes muy serios, allí como muy firmes allí ellos, y había 2 tíos curiosísimos. Luego supimos lo que eran 2 ermitaños eucarísticos vestidos de ermitaños eucarísticos, o sea, no lo disimulaban, con unas barbas así, rapados, con unas sandalias, un hábito de saco. Y yo me acuerdo que Gonzalo se quedó así mirando y era el mostrador, pues era allí donde... Y dice, yo me voy fuera a fumar, tío. Y digo, yo también, pues entonces
fumábamos los dos. Y nos fuimos, y me acuerdo que Gonzalo no decía nada y al final del cigarro dijo: yo creo que hemos fracasado, tío. O sea, ¿qué hacemos aquí? Se me ha olvidado contar un detalle. 2 días antes de irnos, en un cruce de emails que se cuela y tal, me doy cuenta de una cosa. La señora que organizaba aquel viaje no nos había dado toda la información referente al viaje. ¿Por qué? Porque aquel viaje que organizaban eran un viaje de 7 días, de los cuales 3 días y medio, ese grupo del que nosotros formábamos parte, 3 días y medio no iban a estar en Medjugorje, sino que iban a estar en otro pueblo de Bosnia haciendo un retiro espiritual con un fraile croata. Y yo me acuerdo que, según me enteré, viene Gonzalo y dice: tío, ¿tú has visto este email? Empezamos a decir: ¿pero esto qué es? Pero vamos a ver, pero esta señora que se cree, pero esto... Y yo lo primero que pensé es, bueno, para empezar, yo no necesito un retiro espiritual. Segundo, yo tengo que estar porque claro, yo no le puedo decir a mi jefe que me voy 3 días a otro lado. Y entonces llamo al padre Carlos, el carismático, y le digo: mire, padre, pasa esto, necesito que me dé ustedes cuando van allí, ¿dónde se quedan a dormir? Deme un número de teléfono, alguien habrá allí que hable inglés o italiano o algo con el que nos podamos comunicar, pero mientras estos se van, yo me tengo que quedar allí haciendo fotos. Y me dice el padre Carlos, dice: ¿cómo se llama ese fraile? Digo: ¿qué fraile? Dice: el del retiro. Digo: ah, pues no lo sé. Dice: pues entérate. Digo: bueno, pues si es que es irrelevante, quiero decir. Me dice: entérate. Entonces, bueno, pues llamo a... Y entonces le vuelvo a llamar y le digo: padre, este fraile es un tal padre Yoso, que es el que era... Bueno, yo le digo: es un tal padre Yoso. Y me dice: Jesucito, haz ese retiro y tendrás tu reportaje para el periódico. Y yo me quedo muy sorprendido, obviamente, ¿no? Digo: ¿pero qué tontería está diciendo? Bueno, la cosa es que... bueno, pues ya me explico. Mira, este es el que era el párroco de Medjugorje cuando comienza esto, que los comunistas se lo llevan preso, le torturan, está 1 año y medio preso en una prisión. Entonces yo ahí pensé, bueno, por lo menos tengo una entrevista interesante, ¿no? Porque yo nunca he visto a un fraile al que hayan torturado a los comunistas. Y digo, bueno, pues por lo menos ya veremos a ver cómo vamos saliendo de esto, ¿no? Bueno, total, que nos vamos a Medjugorje, aeropuerto, viaje. El viaje fue de traca. Y llegamos a Medjugorje el 25 de marzo por la tarde, que era sábado, y nada más llegar nos meten en aquella parroquia en una adoración eucarística. Y aquello está a reventar de gente. Había como 1.500 o 1.600 personas, estábamos como sardinas en lata. Y yo me empiezo a fijar en la gente. Y empiezo a ver que ahí hay gente de todo el mundo. Hay gente que viene de Asia, gente que viene de África, gente que viene de América, de Latinoamérica, de Europa, de todos los colores y pelajes que os podéis imaginar, estaban todos allí metidos en aquella iglesia. Y yo pienso, qué tontería. O sea, a mí me asalta una pregunta, es: ¿por qué vienen esta gente? ¿Por qué hace este viaje tan largo? Yo entiendo que vengan si ellos viesen a la Virgen. Pero esta gente no ve a la Virgen. Y si vas a venir a una adoración o a una misa, pues quédate en tu pueblo. ¿Por qué hacen este viaje tan largo? ¿Qué hace esta gente aquí? O sea, ¿cómo es posible que haya aquí tanta gente rezando en una iglesia? En Bosnia. Bueno, al día siguiente, por la tarde-noche, nos vamos a ese otro pueblo a empezar el retiro con el famoso padre Yoso. Y el padre Yoso, como empieza aquel retiro, es de la siguiente manera. Nos mete en un aula y nos pide que uno por uno con un micrófono, éramos 64 personas, que uno por uno con un micrófono nos presentemos, digamos, quiénes somos, de dónde venimos y por qué hemos ido a Medjugorje. Gonzalo y yo estábamos ¿veis la última fila? Pues la siguiente. En plan, esto no va con nosotros. Allí atrás, ¿no? Y entonces coge el micrófono la primera señora que había y dice: pues me llamo fulanita, vengo de Madrid y he venido a Medjugorje, pues... Y entonces sucede algo, que es que cuenta por qué había ido a Medjugorje, ¿no? Había ido pues para rezar a la Virgen, y cuenta una experiencia, pues una situación de vida muy dramática, ¿no? Y a mí me sucede una cosa: yo nunca en mi vida había visto a nadie que delante de un montón de desconocidos contase su vida, además pues cosas pues muy personales y muy dolorosas y muy dramáticas. Y yo pensé, pobrecita, hay que tenerla cariño, ¿no? Porque fíjate tú aquí contando estas cosas, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, madre mía, bueno, pues debe ser la loquita del grupo, ¿no? Y entonces pasó el micrófono a la siguiente persona y otra persona pues otra vez dio un testimonio también de: pues soy fulanito, vengo no sé dónde, y un dramón.
Y yo ahí ya un poco como, joder, qué gente viene aquí, ¿no? Y entonces el siguiente, pues igual, ¿no? Y el siguiente igual, se da una situación que yo no había vivido en mi vida, gente dando testimonio allí delante de un montón de desconocidos, pero de repente me di cuenta de una cosa, tuve una respuesta. ¿Por qué viene la gente a Medjugorje? Y todos, pues me acuerdo, por ejemplo, una señora mayor, madre de 4 hijos, uno se le había muerto por una sobredosis y otro se le había muerto haciendo surf, que se estampó contra las rocas, ¿no? Y bueno, y así un montón de historias. Y en un momento dado yo digo, ya sé por qué viene la gente a Medjugorje. Vienen buscando respuestas para su vida. Porque en su casa no se las han dado. No se las ha dado el trabajo, no se las ha dado el psiquiatra, no se las ha dado el yoga, no se las ha dado el dinero, el placer, el juego, el ocio. Y vienen buscando respuestas para su vida. Yo estaba, os prometo, con las tripas encogidas. O sea, yo no había visto una cosa así en mi vida. Cuando después de 2 horas largas llega el micrófono a Gonzalo, que estaba a mi izquierda, y Gonzalo dice, yo me llamo Gonzalo Moreno, tengo 30 años, soy periodista y he venido a hacer un reportaje. Y entonces el padre Josu, que estaba todo el rato así apuntando, levantó así la cara y le miró como diciendo, Y entonces Gonzalo me pasa a mí el micrófono y digo, pues yo me llamo Jesús García, tengo 28 años, vengo de Madrid, y dije, trabajo en un periódico católico. Dije lo del periódico católico para que el fraile se calmase un poco. Y he venido a hacer un reportaje. Y pasé el micrófono para... Bueno, pues ya quedaban otras 2 o 3 personas, ¿no?, por hablar. Y el padre Josu comienza aquel retiro dando una charla introductoria. Y aquel comienzo de aquella charla introductoria comienza el padre Josu diciendo lo siguiente. Tienes que hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? Has hecho un largo viaje. Has venido a un país extranjero. No me conoces de nada, no hablas mi idioma. Te estás gastando tu tiempo y tu dinero en venir aquí. Un viaje que seguramente en tu casa no comprenden. Respóndete, ¿estás dispuesto a conocer a Dios? ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? ¿O estás pensando en tu reportaje de tu periódico? Entonces yo pensé, fíjate qué majo, ¿eh? El fraile. Me acuerdo que yo no entendía aquella hostilidad, ¿no? Bueno. Nos puso a rezar allí 2 rosarios o algo así y nos fuimos para la cámara. 3 días y medio después, aquel retiro del padre Josu pues explica todo lo que es Medjugorje, cuenta un montón de cosas y suceden un montón de cosas, ¿no? 3 días y medio después, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Este hombre, o sea, es mi padre, o sea, yo le amo, porque a través de él yo he conocido a Dios de una forma misteriosa, inexplicable si queréis. A mí me costó mucho tiempo asumir todo aquello, ¿no? Pero yo he conocido a Dios. Volvemos a Madrid y efectivamente teníamos que hacer un reportaje. Y bueno, pues hicimos el reportaje. Fue lo que yo llamo el periodo de la guerra del reportaje, porque claro, mi jefe no entendía nada, ¿no? Yo me acuerdo que llego al despacho, él me llama, bueno, ¿qué tal por allí? ¿Qué? ¿Y se aparece la Virgen o qué? Y yo digo, Rafa, tío, yo no la he visto. Pero si no es ella, se le parece mucho, porque allí pasan cosas. Entonces mi jefe se quedó asustado, ¿no? Dice, bueno, hombre, no te pongas así, ¿no? Digo, no. Digo, hay que hacer un reportaje, pero no de 2 páginas. O sea, aquí hay que hacer 25 páginas por lo menos. Y entonces empieza ahí una lucha entre distintos grupos y reuniones y cosas para ver qué se hacía con aquello, ¿no? Porque ciertamente a Gonzalo y a mí vivimos una experiencia, es inexplicable, ¿no? Pero nos cambió la vida. 3 semanas después de volver, Gonzalo toma la decisión de que va a dejar el periódico y deja todo y que se va al seminario, ¿no? Y que se va a hacer cura. Y yo me acuerdo que yo pienso,
Ojo, este tiro a mí me ha pasado súper cerca. Cuando hicimos aquel reportaje, el reportaje se difundió como la pólvora. Hubo que hacer varias reimpresiones porque la gente lo empezó a pedir, llamaban por teléfono, nadie entendía mucho de lo que estaba pasando. Y yo seguía con mi proceso personal, Gonzalo con el suyo, que como digo, no fue sencillo, ¿no? Una conversión, siendo adulto, no es nada sencillo, no por lo que tú vives, que también, sino por cómo lo percibe el entorno. Porque la gente sigue igual y tú no. Y el que ha cambiado eres tú y es complicado, ¿no? Pero bueno. Al poco tiempo de aquello, bueno, Gonzalo se fue al seminario y un tiempito después, un periodista ya con mucha experiencia, Alex Rosal, es el que fundó en su día Alfa y Omega, luego fundó Fe y Razón, luego fundó la editorial Libros Libres, me llama, me dice que ha estado en Medjugorje y que si escribo un libro sobre Medjugorje. Y esto es un regalazo, porque cuando tú te dedicas a esto, que te llamen para encargarte un trabajo así, es un regalo, ¿no? Pero es verdad también que yo le dije, Alex, me encantaría, pero no tengo tiempo. Yo trabajo en una redacción y en las redacciones trabajo los fines de semana, no hay horario de salida, el móvil encendido día y noche, salidas, entradas, viajes. Y un libro requiere de un orden y de un tiempo que yo ahora mismo no tengo. Pero le dije, pero yo ya voy conociendo a esta señora de allí de Medjugorje y lo que vamos a hacer es que si tú quieres que alguien te escriba ese libro, vamos a rezar y ella te va a dar quien te escriba ese libro. Unos días después, yo no recuerdo ahora mismo si fueron 2, 3, 6, 8, pero unos días después me llaman por teléfono de una institución, de una ONG, que depende de la Iglesia, que están buscando un periodista para el departamento de comunicación, que si me hacen una entrevista, ¿no? Entonces voy a la entrevista, me cuentan cómo funciona aquello, efectivamente pues una gente muy maja, etcétera, etcétera, y cuando digo, bueno, ¿y aquí cuánto se paga? Y me dice el que me hacía la entrevista, que era el director de la oficina, me dice, uy, pues aquí rico no te vas a hacer. Digo, bueno, pero dice, es que esto es una ONG de la Iglesia, aquí vivimos de donativos. Digo, bueno, pero ¿y qué me ofreces? Dice, mira, yo mucho dinero no te puedo dar, pero sí te puedo dar mucho tiempo. Y cuando a mí me dijo la palabra tiempo, a mí se me vino como un tiro a la cabeza, que me habían dicho escribir un libro de Medjugorje, que había dicho que no, porque no tenía tiempo, me llama un tío para ofrecerme trabajo, me dice que no me da dinero, que me va a dar tiempo. Entonces me doy cuenta, otra vez, de que algo está pasando que yo no controlo, que no me gusta. Tómate unos días y nos lo dices. Y cuando yo llego a casa, yo sé perfectamente que voy a dejar mi trabajo, que era un trabajo que me gustaba, para cambiarme de trabajo, no por el otro trabajo, sino para hacer el libro. Y me cambio de trabajo. Total, que me cambio de trabajo y en 10 meses escribo el primer libro que hice, el libro de Medjugorje. Para mí fue el trabajo de mi vida, o sea, fue un trabajo, ahí pude conocer a los videntes, entrevistarles, estar con ellos en las apariciones. Estuve de nuevo con el Padre Yoso y fui mucho a Medjugorje durante todo ese tiempo y, bueno, es el trabajo de mi vida. Y bien, bueno, pues acabó el libro sale. Yo me acuerdo que el libro, que salió en mayo de 2009, yo me acuerdo que yo pensaba, bueno, este libro se lo va a comprar mi madre y alguno de mis hermanos, no todos porque somos muchos, pero poco más. Bueno, la cosa es que sale el libro y contra lo que yo pensaba se convierte en o sea, se vende muchísimo, se vende a porrones. Y eso es una maravilla, y a mí me empiezan a llamar para dar presentaciones y charlas y viajes y entrevistas y te conviertes en una especie de famoso, no, pero conocido. Y nunca te ha pasado, entonces te hace mucha ilusión. Y yo había conocido ya en esos 3 años a gente que había ido a Medjugorje y había vivido una profunda experiencia de conversión o de vocación. Pero con el libro empiezo a conocer gente que sin haber ido a Medjugorje lo vive a través del libro. O sea, yo escribo bien, pero no tanto. Es decir, yo puedo entretener a la gente o distraerla o contar una historia bien, ¿no? Pero de ahí a cambiar la vida de la gente, a mí me sucede en una iglesia de Madrid, que es el día que yo digo, ¿qué está pasando aquí? Que entro y se me acerca una chica muy bien vestida, muy mona, muy educada, y me dice, oye, perdona, ¿tú eres Jesús García? Y digo, pues sí, soy yo. Tú eres el que escribió el libro de Medjugorje, ¿no? Y digo, sí. Y me dice, gracias porque lo que has escrito me ha cambiado la vida. Y yo ahí me doy cuenta, digo, mira, esto es Dios. O sea, porque yo, como digo, puedo entretener o distraer
pero yo no cambio la vida de las personas. ¿Y eso qué produce en mí? Pues produce lo siguiente, que yo creo que es cuando acaba mi proceso de conversión, por así decirlo, que yo me enamoro de Dios, porque para mí es un misterio cómo ese Padre Dios que está ahí cuenta conmigo para esto, porque yo me conozco y yo no habría contado conmigo para esto. Y entonces es cuando conozco al Dios que elige a esos apóstoles que eran una banda de cafres y que elige pues a los pobres, a los sencillos, a aquel Señor que dice: te doy gracias porque no has revelado estas cosas a los sabios. Y yo ahí ya es cuando digo: contigo hasta el final, ¿no? En el año 2009 yo ya tengo 32 años y he llegado ahí y yo no tengo asentado un proyecto de vida. Y entonces yo empiezo a tener una pelea con Dios, una pelea seria, fuerte, porque, pues, por ejemplo, Gonzalo ya pues en cuarto de seminario y la gente más o menos en su, bueno, pues en sus cosas, ¿no? Y yo me peleaba con el Señor porque yo decía: bueno, a ver, qué divertido, ¿no? O sea, quiero decir, yo escribo un libro que le cambia la vida a la gente, y se acerca a ti, le cambia la vida a la gente, pero ¿qué hay de mi vida? Pues mi vida sigue igual. O sea, sigue igual. Sí, yo viví una conversión, pero bueno, ¿esto en qué se concreta al final? Pues yo, cura, no... estoy yo aquí solo viéndolas venir y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces sucede algo maravilloso, que es cómo hace las cosas Dios, ¿no? Que para mí es el gran testimonio de mi vida de Medjugorje, ¿no? Que es lo siguiente: un buen día, una persona, un señor, compra el famoso libro en el Corte Inglés de Alcalá, se lo lleva a casa y lo deja encima de la mesa. Y esa tarde llega una de sus hijas, coge el libro, y lo que piensa cuando coge el libro es: madre mía, las cosas que compran mis padres. Porque lee de qué va el libro y dice: madre mía. Pero comete el maravilloso error de leer la primera página, y entonces ahí está perdida, ¿no? Y entonces empieza a leer el libro y más o menos de una sentada se lo lee, y al día siguiente, cuando va a su padre, le dice: papá, este verano me voy a Medjugorje. Y su padre se asusta un poco porque él había comprado el libro porque había oído hablar, pero no sabía muy bien. Y dice: madre mía, ¿cómo que te vas a Medjugorje? Pues, ¿qué ha pasado? Dice: me he leído el libro, pues lo traje ayer. Yo este verano me voy a Medjugorje. Y le dice: pero si eso está en Bosnia. Dice: ya. Yo me voy a Medjugorje. Dice: bueno, díselo a tu hermana para no ir tú sola, buscar un viaje y os vais este verano. Se mete en Google, busca un viaje a Medjugorje y encuentra un viaje muy curioso que se hacía entonces, que era un viaje que iba en autobús desde Madrid a Medjugorje. Son 2.500 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. 3 días y medio de autobús. Lo cual está muy bien porque te da tiempo para hablar mucho. Sobre todo si eres el que ha escrito el libro. Entonces, en aquel autobús nos conocimos y nos enamoramos, y unos años después nos casamos y tenemos 3 hijos y en el cuarto, ¿no? Y a mí ahí aprendí una cosa. No solo con eso, es con todo, ¿no? Pero ahí aprendí una cosa. Y hubo un día que, cuando aquello estaba cuajando, fui a una iglesia y me puse delante del sagrario. Y a mí el Señor me dejó clarísimo cómo te iba a dejar de lado. O sea, cómo que aquel libro no iba a cambiar tu vida. Es un acontecimiento, es un fenómeno, es un acontecimiento, es un acontecer de Dios, una intervención de Dios, que yo traduzco de la siguiente manera: es una potentísima llamada a la conversión para el hombre de hoy. Pero ojo con el concepto de conversión. La conversión no es lo que yo creía antes, que es el musulmán que se convierte, o el etarra, o el tío malísimo que vuelve a casa y pide perdón a su mujer porque era un no sé. No, es un tío normal, que buena gente, bautizado, que ha dejado en alguna esquina de su vida olvidadas un montón de cosas que son importantes porque para él nunca han tenido importancia. Para mí, Jesucristo era un personaje histórico sin más, como Napoleón o Julio César. Por supuesto, lo de que estaba vivo, en fin, de aquella manera. Y sin embargo, allí se da un acontecimiento de la gracia, es decir, misterioso, intangible, indemostrable. Yo no puedo traer aquello en una caja y repartirlo, pero es que está sucediendo, es irrefutable.
porque los testimonios de gente a las que le pasa como el mío se da por miles o cientos de miles o no sé si ya millones, pero está siendo bárbaro. Yo he visto matrimonios absolutamente destrozados que porque uno de los dos, no los dos, porque uno de los dos vaya allí, sucede un milagro. Y la Virgen María Medjugorje da una serie de armas para revestirte en esta conversión. Ella da una serie de mensajes a los videntes. Y los mensajes que reciben, que han sido miles en todos estos años, se sintetizan en una especie de catequesis que es lo que envuelve la espiritualidad de Medjugorje, que es conocido como las 5 piedras de Medjugorje, que en realidad son las 5, digamos, los 5 elementos básicos de la vida cristiana de una persona que se dice cristiana, que son los siguientes: la oración del rosario contemplando la vida de Cristo, los misterios de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque si eres cristiano tienes que conocer a Cristo. Y en la oración del rosario, aparte de la gracia, está la contemplación de ese al que tienes que conocer si eres cristiano. La oración del rosario, la lectura de la Biblia, un poco al día. Fijaos que yo me acuerdo que cuando yo volví de Medjugorje mi primera vez, yo me di cuenta de que yo no tenía Biblia. Y me fui a comprar una corriendo, ¿no? La lectura de la Biblia, el ayuno, todas las semanas, no solo en el Viernes Santo y el miércoles de ceniza. La confesión al menos una vez al mes. Hay un mensaje de la Virgen que dice explícitamente: si os confesaseis vosotros, mis hijos, al menos una vez al mes, el mundo entero se convertiría. La oración del rosario, la lectura de la Biblia, el ayuno, la confesión y la Eucaristía. Todos los mensajes de Medjugorje te llevan al final a la Eucaristía. Medjugorje es un evento absolutamente cristocéntrico. La Eucaristía en cuanto a celebración de la misa y en cuanto a adoración eucarística. El padre Yoso, en un ejercicio, nos hizo una pregunta que no había que responder, ¿no? Era interior, ¿no? Dijo: ¿tú vas a misa los domingos? Y yo me acuerdo que yo pensé: pues los domingos, sí, es cuando hay que ir, ¿no? Pues sí, venga, vamos a misa los domingos. ¿Por qué vas a misa los domingos? Y bueno, pues porque es cuando hay que ir, los domingos. O sea, porque la iglesia dice que vayas los domingos, yo voy a misa los domingos. Que es como había ido de jovencito a misa yo los domingos. O sea, pues porque sí, ¿no? Y tú que vas a misa los domingos porque la iglesia dice que vayas a misa los domingos, ¿tú te crees que en misa los domingos sucede lo que la iglesia dice que sucede? Es decir, que hay un momento dado que el sacerdote pronuncia unas palabras sobre un pedazo de pan que ni siquiera parece pan. Y Cristo se hace presente ahí con toda su humanidad, es decir, con su voluntad, su sentido del humor, sus preocupaciones, sus ganas de compañía, sus ganas de conversación, con su cansancio y con toda su divinidad, es decir, que Dios en Él, siendo Él el que te ha dado la vida, está allí dispuesto a unirse en ti en una comunión. Claro, esa es la pregunta clave. O sea, dijo: y si tú que vas a misa los domingos porque la iglesia te dice que vaya los domingos y te crees que en la Eucaristía sucede lo que la iglesia dice que sucede, ¿por qué vas solo los domingos? Y a mí me cambia la dimensión de la misa. Y entonces cuando vuelvo a Madrid me busco misas alrededor de mi oficina, alrededor de mi casa, y procuro ir todos los días. Y no pasa nada si un martes no voy a misa. No es pecado, no te cae un rayo, no tienes que flagelarte. Pero sí que es verdad que sé que ese martes, que ha podido ser un gran martes, hubiese sido mejor si hubiese ido a misa. Y empiezo a desear la misa, a tener ese encuentro personal con Cristo, que se abaja sobre el altar para estar conmigo. ¿Y quién soy yo? Pues no lo sé, pero no me lo voy a perder. Y eso es lo que se deriva de los mensajes de Medjugorje. Y os cuento una última anécdota y con esto termino. Tú cuando estás en Medjugorje, pero hay veces que de repente te enteras por Radio Macuto de que, oye, pues uno de los videntes va a tener su aparición en el monte. Entonces todo el mundo sale corriendo al monte, ¿no? Lo que suele suceder en esos momentos es que allí llega Iván, en este caso era Iván, está rezando allí y de repente él se pone de rodillas mirando así como a la nada. Entonces todo el mundo se queda en silencio. Aquello dura el tiempo que dure, pues unos minutos, y cuando acaba, él cuenta normalmente pues lo que le ha dicho la Virgen o lo que pasa, pues dice, pues
había un sacerdote italiano que, había tenido una serie de problemas, había tenido un problema que había compartido con su obispo, un problema de fe en la Eucaristía, precisamente. No era un problema de vocación, sino de fe en la Eucaristía, de que aquello fuese verdad o no. Y su obispo le dijo, mira, cógete un año sabático, te vas a donde tú quieras, y tal. Y digo, bueno, pues me voy a Medjugorje. Entonces, estuvo un año viviendo en Medjugorje. Y aquella tarde, de aquella aparición, él estaba allí. Y él cuenta lo siguiente. Yo fui para allá, y cuando todo el mundo se pone de rodillas, porque Iván se pone de rodillas, yo me fui a poner de rodillas y no podía. O sea, las piernas como que se me habían bloqueado. Y además sentí mucha vergüenza, porque estaba todo el mundo de rodillas, menos yo, que era el cura allí, vestido de cura. Y entonces agaché así la cabeza como pude, y yo decía, ¿pero qué me está pasando en la rodilla? Que no puedo. Intenté así de lado, pero vi que me iba a caer y decidí quedarme quieto. Bien, aquello acaba, Iván cuenta lo siguiente. Dice, hoy ha sucedido una cosa extraña. Yo siempre que tengo la aparición, la Virgen María, yo me pongo de rodillas y la Virgen María está de pie, pero hoy se ha puesto de rodillas. Y cuando la he visto de rodillas le he preguntado que por qué se pone de rodillas, y me ha dicho, porque mi hijo está entre vosotros. Y entonces este cura se da cuenta de una cosa, que es la siguiente. Cuando él decidió ir al Monte de la Aparición, estaba llevando la comunión a enfermos. Y llevaba una hostia consagrada en un viático en el bolsillo. Y se dio cuenta de que aquello era para él. Y se fue a casa de Iván y le contó esto, ¿no? Y aquel cura nunca tuvo problemas con el tema de la Eucaristía. Y da testimonio de ello, ¿no? Y lo cuenta, ¿no? Y eso es Medjugorje, cristocéntrico. O sea, es una intervención de Dios a través de la Madre para llevarnos a su Hijo en la Iglesia. A mí muchas veces, mucha gente me dice, sobre todo cuando estás con amigos, ¿no? Pero pues cuestionan muchas cosas de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué sigues en la Iglesia? ¿Por qué eres católico? Y yo siempre lo digo, mira, yo soy católico porque Cristo está en la Iglesia. Si el Cristo estuviese, un día le decía a un amigo, si Cristo estuviese en la luna, yo sería astronauta. Y no estaría en la Iglesia. Pero es que ¿dónde estás en la Iglesia? Entonces soy católico. Más allá de los problemas que podamos tener en la Iglesia. Y Medjugorje es un acontecimiento, una llamada a la conversión para los hijos de la Iglesia bautizados. Tengamos una vida alegre, feliz, sana, intensa y profunda para, como hemos dicho antes, ¿no? Ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Siamo venuti, oh Madre cara, da ogni parte